Buenas a todos, soy Adrián López Ballesteros y con este vídeo veremos un ejemplo de cómo aplicar los dos primeros pasos del modelo SWOT+. El primero sería delimitación de cuencas hidrográficas y el segundo creación de las denominadas unidades de respuesta hidrológica. Así que, comencemos. En primer lugar, voy a mostraros la zona de estudio para saber de dónde estoy extrayendo la información. Nuestra zona de estudio se conoce como Begonte o estación de aforos Begonte, y para tener más información de la misma iremos a nuestro buscador y pondremos aforo Begonte CEDEX. En el primer enlace accedemos al anuario de aforos del CEDEX y aquí tenemos mucha información sobre nuestra cuenca de estudio. Esta es la estación a la que drena esta cuenca hidrográfica, Río Ladra en Begonte. Tenemos las coordenadas en las que se encuentra, a nosotros nos interesan como siempre las UTM zona 30, y también podemos ver el área de la cuenca que vierte a esa estación, la altitud media, altitud máxima, así como en vídeos posteriores descargaremos los datos de caudales desde esta página. Una vez conocida nuestra zona de estudio, vamos a abrir el modelo SWOT. Para ello vamos a la carpeta de QGIS, abrimos QGIS Desktop, vamos al icono del plugin de QSWOT Plus y procederemos a crear un nuevo proyecto. Yo lo que siempre recomiendo a la hora de generar un modelo de SWOT Plus es ser muy ordenado. Por tanto, vamos a generar primero una estructura de carpeta que nos permita acceder rápidamente tanto al archivo de entrada al modelo como los archivos de salida. Para eso recomiendo ir a disco C, siempre intentamos utilizar rutas cortas y sin caracteres especiales. En la carpeta SWOT vamos a generar una carpeta a la que llamaremos SWOT Plus /Begonte. Dentro de esta carpeta vamos a guardar los archivos generados en el vídeo anterior de mapas de entrada. Acordarse que el vídeo anterior va sobre MapSWOT, si no lo habéis visto, echarle un vistazo. Estos archivos los tengo en proyectos, proyecto MapSWOT, y esta carpeta de SWOT Input Maps sería la que me muestra o me proporciona toda la información de mapas de entrada para SWOT Plus. Por tanto, copio esta carpeta, vuelvo a mi carpeta de SWOT Plus Begonte y pego la carpeta copiada dentro de la carpeta. Otra buena práctica a la hora de generar un modelo SWOT Plus sería anclar la carpeta del modelo a nuestro acceso rápido. Por tanto, tendremos un acceso más fácil a la misma. Para ello, botón derecho, anclar acceso rápido. Y como veis, ya me aparecería aquí a la izquierda de mi pantalla. Volviendo ya a QGIS, empezamos a generar un nuevo proyecto. Hacemos clic en nuevo proyecto una vez abierto el plugin y lo primero que me pide es en qué carpeta quieres guardar este proyecto. Por tanto, nosotros vamos a nuestra carpeta de SWOT Plus Begonte y le damos a seleccionar esa carpeta. Lo siguiente que nos pide es qué nombre quieres que tenga este proyecto. Yo lo llamaré SWOT Plus /Begonte. Lo llamo igual que la carpeta hemos generado y así existe una correlación entre ambas. Le doy a OK. Y SWOT ya me ha generado una plantilla o un nuevo modelo para desarrollar el modelo SWOT. Una vez activado este nuevo proyecto, se activarán los tres pasos principales de SWOT Plus. El primer paso sería delimitar las cuencas hidrográficas. Segundo paso, la creación de Acharius o unidades de respuesta hidrológica. Y tercer paso,
es Edit Inputs and Run SWAT Plus, pero en esta versión lo que hace es abrirnos el programita SWAT Plus Editor. Vamos con el primer paso. Esta sería la ventana del primer paso del modelo SWAT Plus. Y lo primero que nos pide es que le indiquemos un DEN o modelo digital del terreno. Dándole a los puntitos, vamos a nuestra carpeta que tenemos aquí en el acceso rápido de SWAT Plus Begonte. Entramos a los archivos generados por MapSWAT, DEN o modelo digital del terreno, y seleccionamos siempre el archivo .tif o archivo TIFF. Le damos a abrir y ya automáticamente se cargará este MDT en QGIS. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir nuestra red de drenaje. Para ello tenemos dos límites: el límite de los canales y el límite de lo que viene siendo los cauces o stream en inglés. En nuestro caso, según la bibliografía, siempre se recomienda utilizar para stream un 10% de nuestra área de estudio, y para canales yo suelo utilizar un 1%, como se muestra en el ejemplo. Podéis dejarlo por defecto, o si vamos al anuario de aforos del CEDEX, podemos ver que la superficie que drena a nuestra cuenca es de 843 kilómetros cuadrados. Por tanto, yo le voy a decir que quiero como stream threshold 84,3 o 85. Y como límite de los canales le pongo un 1%, 8,4. 3. Y ya simplemente le daremos a crear cauces. Le decimos que sí. Y ya aquí abajo vemos cómo el modelo está generando esos cauces. Este es el paso que más suele tardar en el modelo SWAT Plus, sobre todo si vuestro ordenador no es muy potente. Así que paciencia. Una vez terminado el proceso, veréis que se os ha generado una serie de cauces y canales en el mapa de QGIS o en el canvas de QGIS para todo nuestro MDT. Volviendo a la ventana del primer paso de SWAT Plus, lo siguiente que debemos incluir o añadir al modelo sería el punto de salida de nuestra zona de estudio. Para ello tenemos la opción de dibujar Inlet and Outlets para poder insertarlo dentro de QGIS. Yo lo que suelo hacer en este paso es añadir una capa del punto de salida, la cual ya nos ha generado MapSWAT de forma automática, y utilizar el botón de dibujar. Para eso vamos al añadir capa, aquí arriba a la izquierda. Le decimos que queremos añadir una capa vectorial. Le damos a los puntitos y nos vamos a nuestra carpeta de SWAT Plus Begonte. Vamos a SWAT Input Maps y en InfoGIS tenemos nuestro punto de salida, Outlet. Abrimos Outlet y aquí le indicamos el archivo .shp o .shapefile. Le damos a abrir, añadir, cerramos esta ventana y como veis ya se nos ha generado nuestro punto de salida o lo hemos añadido de forma externa. Ahora hay que decirle al modelo SWAT que nuestro punto de salida está en ese punto. Para eso volvemos a la primera ventana, le damos a dibujar Inlet Outlet, aquí nos indica qué es lo que estamos dibujando, en este caso un outlet, hacemos zoom hacia nuestro punto y lo ponemos cerca del cauce, ¿vale? Si vais a la zona de capa podéis ver que lo que está en azul oscuro serían los cauces, lo que está en azul clarito serían los canales. Nosotros siempre, o SWAT va a buscar siempre el cauce. Le damos a OK. Y lo siguiente que tenemos que hacer es Review Snap. Esto lo que hace es, en caso de que nuestro punto no coincida con una celda de cauce, lo que hará es llevar el punto a esa celda. Le damos a Review Snap, ya se ha desplazado nuestro punto y ahora confirmamos que ese es nuestro punto de salida.
Para eso le damos a seleccionar Inlet Outlet. Hacemos clic, seleccionamos. Abajo a la izquierda podéis ver que pone una feature selected. O sea, eso significa que sí que la hemos seleccionado de forma correcta. Un error de esta versión de MapSwap y de las antiguas es que no se queda en formato o de color amarillo, que eso indicaría que la hemos seleccionado, pero de forma virtual sí que aparece seleccionada. Cuidado en este paso porque se minimiza la ventana de guardar, la buscamos, la abrimos y le damos a guardar. Ya nos sale aquí que hay un punto de salida seleccionado y ya podríamos crear nuestras cuencas en Create Watershed. Ya terminado con la creación de la cuenca y como podéis ver en rojo, este sería la cuenca hidrográfica que drena al punto de estudio o la cuenca hidrográfica de Begonte. Volviendo al primer paso de SWAT Plus, lo último que nos quedaría por hacer es darle a OK para que asigne a cada una de estas subcuencas que ha generado un número y genere todas las tablas de entrada para el modelo SWAT Plus. Damos a OK. Y como veis ya aparecen los numeritos. Tendremos en este caso 7 subcuencas y se han generado en el panel de capas todas las capas necesarias. Ya podríamos pasar a nuestro siguiente punto. Siempre que hagamos un paso de SWAT se recomienda guardar el proyecto. Simplemente aquí arriba el icono de guardar, le decimos que sí. Y antes de pasar al segundo paso me gustaría comentaros algunas opciones extra que tiene este primer paso. Si vuelvo a abrir este primer paso, podemos ver que durante la inserción o la creación de los cauces podemos incluir unos cauces predefinidos. Por tanto, SWAT Plus intentará forzar los cauces generados a esos cauces predefinidos que incluiremos como un shapefile. Otra opción que han añadido en la última versión sería la posibilidad de añadir los lagos o los lakes o reservoir de nuestra zona de estudio, así como de crear landscape units. Esto ya, o estas opciones, las veremos en vídeos posteriores de nivel más avanzado. Ahora, volviendo al segundo paso, ya hemos hecho el primero, por tanto aquí saldrá Done y automáticamente se activa el segundo paso, crear Acharius o unidades de respuesta hidrológica. Una unidad de respuesta hidrológica son zonas en las que se observa un mismo uso del suelo, tipo de suelo y rango de pendientes. Por tanto, esas tres cosas son las que definiremos en este paso. Lo primero que nos pide sería añadir el Land Use Map, acordarse que lo hemos generado previamente con MapSwap. Solamente le daríamos a los puntitos, iremos a nuestro proyecto, SWAT Input Maps, y en la carpeta Land Use tenemos nuestro archivo TIFF, que sería el que hay que introducir en este paso. Le damos a abrir y ya como vemos se ha generado aquí el archivo. A continuación nos pide el Soil Map, por tanto mismo proceso, puntitos, volvemos a SWAT Input Maps y le damos a Soil archivo.tif. Le damos a abrir. Ya tenemos el mapa de uso del suelo, mapa de tipos de suelo. Lo siguiente que hay que añadir son las pendientes. Para ello, abajo a la izquierda tenemos Set Slope Bands y decimos que nosotros queremos generar un mapa de pendientes desde 0 hasta 8 y desde 8 hasta 30. Y ya a partir de ahí más de 30. Como veis se ha añadido 0, 8, 30, simplemente poniendo el numerito aquí y dándole a insertar. Estos rangos son los que recomienda la bibliografía, pero podéis usar cualquiera que consideréis necesarios. A continuación hay que añadir las tablas o lo que se conoce como lookup tables que permiten conectar este mapa o este archivo TIFF con la base de datos de SWAT. Estas tablas son generadas de forma automática por MapSwap, aunque si tenéis experiencia con el modelo recomiendo revisarlas. Le damos a Land Use Lookup Table, Use CSV File para utilizar el archivo generado. Volvemos a nuestra carpeta de proyecto, SWAT Input Maps,
vamos a LandUse y como veis ya aquí me aparece mi archivo CSV del LandUse Lookup de forma automática. Le damos a abrir, ya se ha cargado y hacemos el mismo proceso con la tabla de Soil Lookup. En este caso vamos a Use CSV File, SWAT Input Maps, vamos a la carpeta de Soil y aquí tendremos 3 archivos CSV, pero el que nos interesa en este caso sería Soil Lookup. Le damos a abrir, ya se ha cargado también el archivo Soil Lookup. El siguiente archivo que necesitamos es el archivo User Soil, que también se ha generado de forma automática. Por tanto, le damos a Use CSV File, vamos a SWAT Input Maps Soil y dentro de Soil esta vez vamos a utilizar el Dissolve Map User Soil. Le damos a abrir y ya tendríamos las 3 tablas necesarias para poder correr nuestro modelo SWAT Plus. Lo siguiente que hacemos es darle a leer Acharius y si queréis que os genere un shapefile de las Acharius podéis marcar esta opción de generar full Acharius shapefile. Yo lo voy a dejar sin seleccionar ya que este paso tarda bastante tiempo, pero en caso de que queráis esa capa GIS podéis generarla desde esta opción. Le damos a leer y ya irá generando las unidades de respuesta hidrológica. Como podéis ver, ya ha terminado y aquí me hace un breve resumen de nuestro proyecto. Se han generado en el paso 1 y paso 2 7 subcuencas, un total de 57 channels y con los mapas que le hemos introducido genera un total de 2674 Acharius. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a la pestaña, en este caso estamos en pestaña Land Use All Soil, vamos a la pestaña de Acharius, en la parte superior de la ventana. En esta pestaña lo que vamos a hacer es filtrar el número de Acharius, ya que si lanzamos el modelo con 2700 Acharius seguramente tarde mucho tiempo en procesar. Vamos a aplicar un método de filtrado para que el modelo sea más ágil e intentar perder la menor calidad posible. Para ello, yo las 2 opciones que recomiendo sería Off Filter by Land Use Soil and Slope, indicándole un 10% en cada uno, que será el caso que vamos a hacer ahora, o también podéis filtrar por área, diciéndole que queréis solo las Acharius que se encuentren por debajo de 1 kilómetro cuadrado, o sea, por encima de 1 kilómetro cuadrado. Por tanto, si ponéis 100 hectáreas, ¿vale? Lo he cambiado a hectáreas, que sería 1 kilómetro cuadrado. SWAT eliminará esas Acharius que sean, o unidades de respuesta hidrológica menores de 1 kilómetro cuadrado. En mi caso, voy a utilizar el filtrado por Land Use Soil and Slope. Acordarse, aquí pondré en porcentaje, perdón. Cuidado con porcentaje y área. Porcentaje 10%, Soil 10%, Slope 10%. Le doy a crear Acharius. Y aquí arriba me dice que se han generado un total de 835 Acharius, con un total de 7 subbasing. Si queréis tener un orden de magnitud, en torno a 100 Acharius por subbasing suele ser valores aceptables. Y esto sería todo con respecto al paso 1 y 2 del modelo SWAT Plus. Espero que esta parte te haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo.